Bienvenidos al curso de lógica formal y lógica dialéctica. Te estarás preguntando qué es la lógica y por qué utilizamos los términos formal y el término dialéctico. Quédate en el presente video tutorial y podrás averiguar cuál es la diferencia entre la lógica formal y la lógica dialéctica y cuáles son las leyes que rigen a la lógica formal y a la lógica dialéctica. Y con esto podrás tener una introducción al curso denominado lógica formal y lógica dialéctica. Vamos con el presente video tutorial. Acompáñanos. Tal y como dice nuestra presentación Introducción a la lógica es una de las ramas de la filosofía que se dedica a estudiar el pensamiento y los razonamientos que vienen emitidos de ese pensamiento. La lógica es una ciencia que contiene métodos que te ayudarán a distinguir entre argumentos válidos y argumentos inválidos, usando ciertos criterios de verdad y de falsedad que te conducirán directamente a la verdad, la cual es el estudio o el objeto del estudio de la lógica. Para nuestro curso, tal y como vemos en la presentación, la vamos a dividir en dos, en lógica formal y en lógica dialéctica. La lógica formal va a estudiar la estructura del pensamiento y la lógica dialéctica va a estudiar el desarrollo de ese pensamiento. Para ambas vamos a utilizar diferentes leyes. Para la lógica formal utilizaremos leyes formales y para la lógica dialéctica utilizaremos leyes dialécticas. La lógica estudia la estructura del pensamiento y funciona a partir de premisas y de conclusiones que te ayudarán a determinar si las premisas dan a luz correctamente una conclusión. Las conclusiones se van a desprender de las premisas vertidas con anterioridad, a lo que vamos a conocer o vamos a llamar inferencia, ya que inferir es extraer de las premisas una conclusión o dar por hecho que las proposiciones siguen una a la otra como un enlace de cadena. En lógica, las proposiciones las vamos a conocer de dos tipos. Van a ser verdaderas o falsas. Por ejemplo, una proposición falsa podría ser como todos los pandas son rosados, pero una proposición verdadera podría ejemplificarse como todas las manzanas son frutas. Tal y como vemos en nuestra presentación, los elementos del concepto de la lógica, formas, leyes y pensamientos, las formas las vamos a dividir y que van a ocupar una buena parte del desarrollo de nuestro curso en conceptos, juicios y razonamientos. Y la pregunta es, ¿qué es un concepto? Ok, un concepto es una síntesis mental de las características generales de un objeto, por ejemplo, un marcador, que va a permitir diferenciarlo de otro objeto. Y la pregunta es, ¿qué es un juicio? El juicio es la capacidad que se va a tener de afirmar o de negar algo acerca de este objeto. Y el razonamiento son nuevos conocimientos partiendo de otras ideas ya establecidas. A la lógica la vamos a dividir en dos, en lógica formal y en lógica dialéctica. Para la lógica formal vamos a tener leyes formales que la van a guiar. Y las leyes formales van a ser la ley de identidad, la ley de contradicción, la ley del tercer excluido y la ley de la razón suficiente. Y para la lógica dialéctica va a ser regida por la ley de la unidad y lucha de contrarios, la ley de tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos y la ley de la negación de la negación. Y el pensamiento no es nada más que el reflejo de la realidad objetiva. Y cuando hablamos del reflejo de la realidad objetiva, les voy a poner un ejemplo. Piensen en un carro. ¿Ya lo tienen? Ok, tu carro puede ser de color blanco, el tuyo de color rojo y el tuyo de color amarillo. El tuyo puede ser un pick-up, un sedán o una camioneta. ¿Cómo logramos obtener eso? Porque conocemos el objeto y logramos llevar a nuestra mente ese reflejo de la realidad objetiva. Si nosotros no conociéramos el objeto como tal, no podríamos llevar a nuestra mente esa imagen o ese reflejo de nuestra realidad objetiva. A eso se le conoce como el pensamiento. Centrándonos en el tema de la lógica formal. La lógica formal estudia el pensamiento desde el punto de vista de su estructura. A la lógica formal, si bien es cierto, va a tener proposiciones verdaderas y falsas, lo que le va a interesar es que el pensamiento esté correctamente estructurado.
y no tanto la verdad o la falsedad de esa emisión del pensamiento. El conjunto de premisas y de la conclusión en lógica se denominan argumentos, y los razonamientos en lógica pueden ser deductivos e inductivos. Los deductivos son los que van a dar pie a la conclusión en un 100%, y los inductivos son los que van a dar pie algunas veces, o podría ser que ninguna, convirtiéndose en un razonamiento inválido. Los argumentos los vamos a dividir en válidos e inválidos, y el contenido de una proposición la vamos a dividir en verdadera y falsa. Como la tenemos en nuestra pantalla, voy a leer un ejemplo para ver un argumento que tiene premisas verdaderas y falsas, y cómo es que emitimos una conclusión de esas premisas. Veamos. La primera premisa dice: todos los mamíferos son azules. Esta es falsa por su contenido. La segunda premisa dice: los pandas son mamíferos. Es una premisa verdadera. Y la conclusión dice: por lo tanto, todos los pandas son azules. Esta es una conclusión falsa. Pero por su forma, el argumento es válido, porque las premisas dan pie a la conclusión. Cuando hablemos en lógica y vamos a tener un concepto denominado la forma lógica, no es más que la estructura o el esquema del pensamiento dada por la relación existente entre las partes y su contenido. Y podemos tener variables lógicas y constantes lógicas. A eso se le va a conocer como la forma lógica. A continuación vamos a ver las leyes que rigen a la lógica formal y vamos a dar una explicación de cada una de ellas. La lógica formal es regida por 4 leyes: la ley de identidad, la ley de contradicción, la ley del tercer excluido y la ley de la razón suficiente. Vamos a hablar de la ley de identidad. La ley de identidad establece que todo objeto es idéntico a sí mismo si éste no varía su extensión, o si no cambia o se transforma al momento de ser utilizado. Quiere decir, como ejemplo, que podríamos estar frente a la ley de identidad. Si yo les digo a ustedes: H2O es igual, ¿correcto?, agua. Líquido vital para la vida del ser humano, respuesta: agua. En ese momento estamos frente a la ley de identidad. Sexo opuesto al masculino, femenino. Sexo capaz de dar vida y que es racional, respuesta: femenino. En ese momento estamos frente a la ley de identidad. La ley de identidad se representa a través de una fórmula. La fórmula que se utiliza es A es igual a A. La ley de contradicción. La ley de contradicción establece de 2 juicios: en uno se afirma algo, mientras que en el otro se niega. Esto quiere decir que tenemos este objeto y puede ser que en este momento estemos afirmando que este es un carro y no es un carro. Ahí estamos frente a la ley de contradicción. Otro ejemplo podría ser que yo en este momento esté aquí y esté en el supermercado. Dice que un mismo objeto no puede ocupar el mismo tiempo y en el mismo espacio porque existe una contradicción. Por ejemplo, esta es una hoja de papel. Puede ser que más adelante sea un libro, puede ser que más adelante sea una carta, pero en este momento es una hoja de papel. No es una hoja de papel y no es una hoja de papel, ¿sí? Entonces ahí estamos frente a la ley de contradicción. La ley de contradicción se representa bajo la fórmula A y A. Cuando hablamos de la ley del tercer excluido, se establece el principio de exclusión en su forma original y establece que no existe un término medio entre el ser y el no ser. Aristóteles, 1454. Al no existir un término medio entre el ser o el no ser, se formula el principio de exclusión. Un ejemplo podría ser que un juez condene a alguien medianamente inocente. Ustedes digan: no puede ser, o es culpable o es inocente, pero no puede ser medianamente inocente o medianamente culpable. De repente
La esposa les llega un día, o la novia, y les dice: fíjate que creo que estoy medianamente embarazada. Y ustedes se quedarán: medianamente embarazada. O está embarazada o no está embarazada. Pero no puede existir un término medio. A eso se refiere con el principio o la ley del tercer excluido. Y se representa bajo la fórmula A o A. La ley de la razón suficiente. Leibniz afirma que para el pensamiento son verdaderas aquellos conocimientos que establecen un número de razones suficientes que lo lleven y que lo conduzcan a la verdad. Arturo Schopenhauer hace una diferencia entre la razón suficiente y la causa. Y para ello establece 4 principios que rigen a la ley de la razón suficiente. Todo devenir tiene su causa. Toda afirmación tiene una justificación. Todo ser tiene una motivación. Y todo ser tiene una razón. Y estos son los elementos que conforman las leyes de la lógica formal. Vamos con la siguiente presentación. Cuando hablamos de dialéctica, debemos de tener claro que sus principales exponentes fueron Marx y Engels. Y tenemos que diferenciar la dialéctica antigua, que era la dialéctica de los griegos, que todos los cambios que suscitaban para ellos era de manera lineal, que difiere con la dialéctica marxista, que para la dialéctica marxista todo está en constante movimiento, todo fluye y todos los cambios se dan a partir de contradicciones. Esas contradicciones que se generan como un choque de placas y la presión que se da una contradicción con la otra genera un nuevo estadio, y ese nuevo estadio se están generando producto de las fuerzas internas que se dan dentro de la parte de la dialéctica. Recordemos que la lógica dialéctica va a ser regida por 3 leyes: la ley de la unidad y lucha de contrarios, la ley de los cambios cuantitativos a cualitativos y la ley de la negación de la negación. La ley de la unidad y lucha de contrarios es la médula de la dialéctica. La ley de la unidad y lucha de contrarios es la que pone de manifiesto el eterno movimiento y el desarrollo del mundo material. Esto quiere decir que necesitamos de los contrarios para que exista ese movimiento y ese desarrollo en nuestro mundo material. Aquí tengo un tablero de ajedrez y es como que tuviéramos una carga positiva y una carga negativa. Las cargas se contraponen, pero ambas se necesitan para que exista movimiento. Todo esto es la unidad. Y al momento que estos les quieren ganar a los otros, existe una lucha. Esa lucha va a generar como conclusión el movimiento y sobre todo el desarrollo. Ese desarrollo van a generar también, ese movimiento va a generar contradicciones antagónicas entre ambos, donde uno sale triunfador y el otro sale perdedor. Esto se da también en nuestras relaciones en el día a día, cuando nosotros estamos comprando o adquiriendo un producto. El vendedor quiere vender a un mejor precio y el comprador lo quiere comprar a un menor precio. Ahí tenemos un claro ejemplo de la ley de la unidad y lucha de contrarios. Ley de los cambios cuantitativos a cualitativos. Ley que indica de cómo y de qué manera se genera el proceso del desarrollo. Cuando hablamos de la cantidad por la calidad, tenemos que tener claro que con la cantidad vamos a pasar a un estadio de diferente generando una calidad. Por ejemplo, nosotros tenemos una olla de agua hirviendo. Dependiendo de la cantidad de tiempo que nosotros le demos al agua para llegar a su punto de ebullición, va a cambiar de un estadio a otro estadio y esa cantidad se va a generar en calidad y lo que vamos a tener es una evaporación. La ley de la negación de la negación. La ley de la negación empieza con una doble negación.
Y se podría decir que la doble negación nos puede llevar a una afirmación. Sin embargo, la dialéctica establece que no es así, que esa doble negación que tenemos nos lleva a una afirmación, pero generalizada. Y recordemos que la ley de la negación es el vencimiento de lo viejo por lo nuevo, y que este se vale de lo viejo para ser quien es el día de hoy. Vamos a poner un ejemplo de la ley de la negación y vamos a utilizar el ejemplo que dio Federico Engels en su Anti-Duty, y es el ejemplo de la semilla y el árbol. La semilla va a ser, vamos a iniciar con una semilla. Yo voy a plantar esa semilla y esa semilla se va a convertir en un árbol. Ok, esa es la primera negación. Luego ese árbol va a crecer y va a dar frutos. Esos frutos van a generar más semillas. Esa va a ser la segunda negación. Y por último, yo voy a terminar no con una, sino con 20, 30, 40, 50, 60, 100 semillas. La ley de la negación establece que no es un ciclo, que estoy en un círculo dando vueltas, sino que tengo un proceso generalizado. Si bien es cierto, empecé con una semilla, pero no terminé con una semilla. Finalicé con 100, con 200 o con 300 semillas. Entonces, no es un ciclo, sino es un proceso en espiral o bucles que vamos para arriba. Es un movimiento y es un desarrollo. Ok, si bien es cierto, resulté con las mismas semillas, pero ya no estoy con una sola semilla. Estoy con una cantidad de 100, 200, 300 semillas, que eso es parte del desarrollo. Y eso es estar en constante movimiento, y así es como se explica la ley de la negación de la negación. Y es así como les damos la más cordial bienvenida al curso de lógica formal y lógica dialéctica. Recuerden que los videotutoriales no sustituyen a las clases magistrales. Y síguenos en Facebook y a través de nuestro canal de YouTube, o escríbenos a nuestra dirección garcia.oscarharoldo@gmail.com. Te esperamos en el curso de lógica formal y lógica dialéctica. Bienvenidos.